after. Ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por vuestra asistencia, como siempre, a estas sextas jornadas culturales que siempre organiza la Federación de Peñas Cordobesas. En primer lugar, por supuesto, los miembros de esta mesa de diálogo, esta mesa de debate que vamos a conformar con Robert Lancuar y Virginia Luque, que es la compañera que está por venir. Pues agradecemos de todo corazón a la Federación de Peñas, a Juan Serrano como su presidente y a toda su junta directiva, el que siga apoyando este tipo de actos que yo creo que es muy importante y yo creo que muy válido para nuestra ciudad. A este respecto, siempre nos queda la cosa de no agradecerle a Córdoba FMTV también su desinteresada colaboración en divulgar este tipo de charlas. Pues bueno, no todo el mundo tiene accesibilidad, puede venir, horario, compatibilidad, y entonces siempre es bueno que se pueda divulgar a través de diferentes redes y que esté disponible para aquella gente que no haya podido compartir con nosotros en directo este tipo de jornadas tan divulgativas. Si me permiten, voy a empezar presentando a Robert Lancuar y cuando venga Virginia pues la presentamos y entra en la mesa de debate. Saben que el título de la charla, porque va a ser una charla, un diálogo, es Córdoba y la convivencia de las tres culturas, mito o realidad. Saben que es un tema muy candente desde hace muchísimo tiempo, es un tema que la ciudad, particularmente Córdoba, tendrá que asumir, dialogar sobre ella y construir un futuro, pero tenemos que mirar al pasado y desde luego no tenemos que tergiversarlo bajo ningún concepto. El pasado hay que verlo con realidad, con objetividad, basado en las fuentes primarias, en fuentes secundarias, en el análisis. Para eso estamos los historiadores. El trabajo del historiador o historiadora es básico a este respecto, de los expertos, de los amantes. Tampoco hace falta ser tan estrictos en la catalogación de la profesional de las personas y en base de lo que hemos visto, intentar construir algo diferente y mejor. Si ha sido bueno lo que hemos visto antes, digámoslo. Si no fue tan bueno, digámoslo, sin miedo. Si la cuestión es aprender del ayer para mejorar el mañana. A mi izquierda, como ya le he dicho, pues tenemos al profesor Robert Lancuar. Él es doctor en Economía, en Derecho, tiene 3 doctorados por 3 universidades diferentes, en 3 países diferentes, Marsella, Francia, la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y, por último, la Universidad de Córdoba, en nuestra universidad, de la que creo que me ha dicho que es profesor honorario, imparte una serie de materias en turismo relacionado, en la que es un auténtico experto. Él es un exfuncionario de la Organización Mundial del Turismo, ha sido asesor de diversas organizaciones internacionales en diversos programas de Naciones Unidas, ha trabajado muchísimo en cooperación en diversos países, Canadá, Francia, Bélgica, Polonia, Suiza, España, ha sido director de investigación de Sarceo de la UMEF, en fin. Tiene multitud de publicaciones, de trabajos muy interesantes. Uno de los últimos que yo he leído, que me ha gustado mucho, porque también es un tema que a mí me atrae muchísimo, que se titula Los judíos en las rutas de la seda según el libro de viajes de Benjamín de Tudela. Creo que está publicado con Almuzara, si no me equivoco. Bueno, aquí tiene una serie más de libros, el último en inglés, todavía no ha salido la traducción al español, a ver si se consigue. Y Robert, por supuesto, es un amante de la historia, es un experto también de la historia y con una ventaja, que es el haber viajado, el conocer otras culturas, el haberlas conocido. No es que nadie venga a explicarnos qué es un musulmán o un árabe o un judío. Él ha tratado, ha interactuado con ellos, ha vivido en sus tierras y eso también es muy importante, sobre todo para proyectar y construir nuestro pasado, para él intentar digamos, exponernos cómo pudo ser aquella convivencia, mito o realidad, ya sea en la edad antigua, en la edad medieval.
¿de acuerdo? Virginia, cuando venga, ella es especialista desde el siglo V, en fin, todo lo que es el comienzo de la Edad Media. Robert Lanquart, ¿ya está aquí? Pues mejor. Yo pienso que sí, ya. Ah, no. No. Entonces, nada. Tendremos toda la Edad Media. Bueno, yo venía también a complementar un poquito la parte de la Edad Moderna, pero bueno, yo ya he participado de esta jornada hace unos años y creo que mi parte quedaba suficientemente cubierta. Y bueno, si hay que dar algún apunte, pero yo creo que tendremos que escuchar más a Robert Lanquart y a Virginia Luque ahora cuando se incorpore. Y entonces, si quieres, Robert. No sé, quiero solamente antes de a decir que tenemos una suerte fantástica gracias al ministro de Asuntos Exteriores, y yo estaba justo antes aquí a las 5:30 en el IESA, el CSIC, que está en, ¿cómo se llama? El campo de los Santos Mártires, donde hay el edificio de la CSIC. Es muy extraño porque es un edificio muy bonito y hay mucha gente que van a visitar los baños árabes y que entran y hay una pancarta ahora en el CSIC que dice: no es un museo. En español y en inglés, no es un museo, no entran. Y aquí he tenido una suerte fantástica esta tarde, es de encontrar el número 3 del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Agustín Santos Maraver, que conocía, pero que ha hecho esta conferencia muy, muy interesante. Esta conferencia es Trump, cambio de régimen en Estados Unidos y el sistema internacional, desafíos para Europa. He robado, no he robado, le he pedido porque lo guardo, es una maravilla de póster ¿cómo se dice? Sí. Y lo que ha pasado es que hemos hablado de Córdoba como en 2027 va a ser la capital mediterránea del diálogo y de la cultura, o de la cultura y del diálogo. La diferencia entre este programa, ya está por fin. La diferencia. Hola. Sí, sí. Nunca me ha pasado en la vida, ¿eh? Sí. Tiene que pasar. Hola. Encantada. Alors, perdona, termino. La diferencia es que hemos perdido, por razones políticas, en 2016 la capital europea de la cultura. Y no es otra cosa. No es la capitalidad mediterránea de la cultura de diálogo, va más allá que solamente presentar la cultura. Va al nivel de nuestras relaciones con el mundo, el sur, con las migraciones, con el mundo árabe, con el Próximo Oriente y todo eso. Y es por eso que Córdoba ha sido elegida con este concepto de convivencia, y vamos a hablar de este concepto de convivencia. Es por eso que hemos tenido esta consagración de capital mediterránea de la cultura y del diálogo. Y tenemos aquí realmente la persona que ha permitido de hacerlo, Virginia. Gracias, Robert. Virginia, si quieres te presento en un momento, ¿vale? Bueno, Virginia, no te preocupes, tranquila. Ella es una experta también en patrimonio y en turismo, tiene un doble máster en arquitectura, en patrimonio histórico, lleva décadas trabajando en consultoría, formación en gestión cultural, patrimonio, turismo, desarrollo. Son, como ven, nexos que unen a Robert Lanquart y a Virginia. Ha sido comisaria, productora de exposiciones, historiadora, investigadora, una grandísima escritora, una experta en Al-Ándalus, Sefarad, el mundo árabe, el mundo del Magreb también. Posee decenas de publicaciones, tiene un blog muy, muy interesante, el Diván de Nur. Su libro El legado de Al-Ándalus, la herencia andalusí y morisca en el Magreb, fue considerado por la revista La Aventura de la Historia como una de las publicaciones más importantes en 2017. Y si no recuerdo mal, el año pasado publicó, también con Almuzara ambos, este libro, Los sabios de Córdoba, cuando la capital de Al-Ándalus alumbró al mundo. Como ven, bueno,
como lo decía antes de que llegase Virginia, son dos personas que conocen muy bien ese tránsito que ocurre, el tránsito que va desde la caída del Imperio Romano, la llegada de la Edad Media, el siglo V, siglo VI, hasta el siglo XV, y particularmente en Córdoba. Ese ambiente de interacción, convivencia, coexistencia. Ellos ahora determinarán un poquito más y delimitarán un poquito más la definición de esos conceptos entre las tres grandes culturas que, como decía Robert Lancourt, digamos, nacen, emanan, se funden en el Mediterráneo. Son la cultura cristiana, la islámica y la judía. Virginia. Muchas gracias. Yo empezaría por intentar concretar varios conceptos. Por un lado, la convivencia, la coexistencia, la cultura y la religión, porque es verdad que el límite entre religión y cultura es prácticamente casi invisible, pero es importante saberlo. Sobre todo porque a la hora de hablar de cultura, a veces nos confundimos con religiones. Y yo insisto en la teoría que planteaba hace también muchos años el gran arabista Emilio González Ferrín, que realmente hay una sola cultura, que es la cultura andalusí, pues prácticamente con varias religiones, y vamos a ir adentrándonos no solamente en religiones, estamos hablando de varias lenguas, varias etnias, en fin, varios puntos de vista dentro de los propios credos religiosos. O sea, no entiendo que no son, si son una única cultura, la andalusí, multidiversa, y que coexiste. Respecto a la cuestión que se nos plantea aquí sobre mito y convivencia, solo responder, no valen respuestas absolutas, no, porque la historia, yo como historiadora, como investigadora, como historiadora, puedo decirle, por mi propia experiencia, creo que también Santiago lo es, ¿no? Santiago, igual no te he leído lo suficiente, me va a perdonar, estamos tan metidos en nuestros asuntos. Aquí no hay verdades absolutas. Aquí hay numerosos matices y numerosas complejidades. No sé si me explico bien. Pensemos que coexistencia no es lo mismo que convivencia. Me voy a la fácil definición de la coexistencia. La coexistencia supone vivir al lado de otro, pero con poca o nula relación entre grupos. Las interacciones son mínimas, basadas en el pragmatismo, mientras que la convivencia es la relación activa y positiva, donde se pueden compartir espacios, los seres y las comunidades se comunican, o los seres humanos, incluso eso implica un esfuerzo consciente por superar diferencias y llegar a acuerdos. Esto pasa en las familias, en las mejores y en las peores familias. Convivimos, otra cosa es que haya familias desestructuradas, pero convivimos. Y lo mismo pasa con las sociedades, ¿no? Bien, de tal manera que a la hora de analizar la convivencia, porque soy partidaria de la convivencia en Al-Ándalus, eso depende de cómo y qué. Al-Ándalus no son musulmanes solos, ni tampoco es un siglo solo. Al-Ándalus, en el caso de Córdoba, Córdoba fue capital de Al-Ándalus en el 716, como saben, hasta 1031, pero Córdoba es ciudad andalusí desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Cada siglo es muy diferente. Nada tiene que ver el siglo XI con el siglo X y tampoco tiene que ver el periodo almohade con la dinastía de los Omeyas, ni tampoco tiene que ver el califato con el emirato. Es que pasan tantas cosas en un solo siglo que tendríamos que adentrarnos. Pero bueno, para ir un poco abreviando y aclarando, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. No dejo ser cansina a la hora de exponer, porque si se aburren yo también me aburro. Entonces vamos a intentar ir poquito a poco. Como esto es muy complejo y no hay verdades absolutas ni rotundas, sino varios matices, vamos a ir intentando analizar la convivencia. Depende de qué siglo y depende de una serie de factores. Primer factor, vamos a pensar en la arabización y la islamización. ¿Qué es eso de arabización e islamización? Imagínense, siglo VIII, el primer siglo de dominación musulmana. Es una clase, la que llega, una clase dominante, la que tampoco voy a extenderme mucho. Y en el siglo VIII están, por un lado, hay una mayoría de cristianos,
a los que los cristianos de los reinos del norte les llaman después mozárabes, que significa en árabe algo así como el que está arabizado, porque el que asume costumbres propias del mundo árabe. A nivel de religión están también los religiosos, los musulmanes, que van prácticamente increciendo, es decir, por distintas razones, la población cristiana poco a poco, a lo largo de las décadas y de los siglos, se va a ir convirtiendo al Islam, no toda, pero una parte sí. Está la población judía, que ya existía desde la época romana, al menos en Córdoba. Y a estas comunidades, que en árabe se llaman las Nas al-Kitab, que significa las gentes del libro, para el Islam, para el propio Islam, son los llamados dhimmies, es decir, protegidos. El Islam, en general, en la jurisprudencia islámica, está prohibido perseguir a personas de otros credos religiosos, especialmente a los que son las Nas al-Kitab, es decir, la gente que comparten el libro, me refiero a la Biblia, porque nosotros compartimos con digo nosotros como si fuéramos mayoritariamente, religiosamente, ya sea creyente o no, cristianos, ¿vale? Compartimos el Antiguo Testamento con los musulmanes y con los judíos. Por tanto, a ojos de los musulmanes del Islam somos protegidos, y los emires y los califas tienen que proteger a sus súbditos, ya sean de distintos credos. Después, otra cosa muy curiosa que pasa en Córdoba, bueno, y que yo creo que pasa en general en Al-Ándalus, es lo que a mí me gusta llamar lo que es el contagio de costumbres. Estamos hablando de sociedades muy remotas, remotas en el sentido de que son medievales. Las sociedades medievales nada se parecen a la sociedad actual, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos que ponernos un poco las gafas, el prisma de la Edad Media para intentar acercarnos los historiadores desde la mente de mi mente, nuestra mente, que hemos nacido, los que estamos aquí, yo creo que la mayoría hemos nacido en el siglo XX, ¿no? Los niños habrán nacido en el XXI, pero nosotros hemos nacido en el XX. Gente, al fin y al cabo, herederos de la edad contemporánea. Bien, pues en las sociedades medievales, pues por ejemplo, en el caso de la sociedad andalusí en el siglo IX, pensemos en el siglo IX, no en el siglo VIII, sino en el siglo IX, en el caso de Córdoba, tenemos a un clérigo mozárabe, no me acuerdo en qué monasterio vivía, que se llamaba este clérigo, Leo Vigildo, que le llama la atención sobre todo a la gente joven en Córdoba en el siglo IX, y se enfadaba pues, porque hay que ver a estos jóvenes cordobeses que ya no hablan latín, que están hablando cada vez árabe, que hasta dónde vamos a llegar, que van a los baños, que rechazan comer carne de cerdo, que tienen costumbres incluso como circuncidarse. ¿A dónde vamos a llegar, no? Y bueno, en fin, y que sobre todo el latín, que era realmente el vehículo, la lengua vehicular de las clases más elevadas en el siglo VIII, se estaba perdiendo. Y otra cosa que nos llama la atención, pero nos vamos en sentido contrario, nos vamos al vino. El vino no entiende de cultura. Y hay que ver que pese a las prescripciones religiosas del Corán, el vino por aquí circulaba sin ningún tipo de problema. Las tabernas en Córdoba las regentaban los mozárabes, o sea, los cristianos. Pero sabemos que los emires y los califas bebían vino. Ojo, cuidado, porque como esto depende de lo que digan las fuentes y las crónicas en árabe, no es lo mismo como venga el término en árabe, nabido o vino, o otro tipo de vino por el que te marea, como el que pueden tomar los musulmanes, que son, por ejemplo, es el licor destilado de higo y el de dátiles, que yo creo que eso sube más a la cabeza y miro a... Como yo sé que es argelino, Robert, yo sé que en tu tierra seguro que por ahí se destila mucho el dátil, coges un... en fin. En Túnez, yo sí conozco Túnez. El mejor licor de dátiles viene de Túnez. Ah, bien. Pues. Tienen también otros licores de otros productos. Y el vino en Túnez, bueno, tendría que hablar muchas cosas de Túnez. O sea que una cosa, la idea que tengamos de los musulmanes o de nuestro concepto del vino, pero el vino aquí, el caso es que Abderramán III las cogía, el califa de Medina Zara las cogía tremendas. Al-Hakam II, Pero sabemos lo de su barracho. Sí, sí. Sobre el vino Sí. hay una controversia en Sí. el mundo árabe. Tú puedes, normalmente, yo he leído el Corán varias veces,
Además que no soy musulmán, cuidado, soy un sefardí de aquí, donde el antepasado ha sido el primer rabino quemado en 1391 en Écija. Vamos a salir un libro pronto en Francia sobre este tema con un señor que se ocupa mucho de este. Alors, el vino en el Corán, puedes beberlo, pero tú no puedes realmente, porque hay dos surat que se contradicen. Tú no debes ir borracho a la mezquita. Eso lo que dice. Y nada más. Ya sabemos, en relación a lo que dice, lo que le pasó al Hakam I, el emir de Córdoba, por ir borracho a la mezquita, ¿no? Supuso un motín, aparte de muchas cosas, ¿no? Un motín de la población del arrabal de Chacunda, que por varias razones, pero que encima era borracho, le decía a la gente de Chacunda del Campo de la Verdad, ¡borracho! No, le decían borracho, no vayas a rezar. No vayas a rezar habiendo tomado vino, ¿no? Y perdona que te haya interrumpido, Robert. Y sí. Sobre este tema, continuar, porque yo tengo que darte, porque estamos en debate, convivencia existe en español, coexistence existe en inglés, en francés, en español. Pero no existía hasta poco las dos palabras convivence en Francia y convivence en Inglaterra y en América. La palabra convivence ha sido creada solamente hace 21 años por la Academia Francesa, por una señora, Françoise Dolé, que ha muerto, esta señora que ha sido una artista, que ha sido en la Academia y que ha pedido, era muy españolfila, no sé, una hispanófila, ¿no? Hispanófila, y que estaba una gran especialista y que ha permitido pasar de convivencia a convivence en el diccionario de la Academia Francesa. Y tenemos esta suerte en Francia de tener esta palabra ahora oficial. Pues yo pensaba que en francés ya existía el término. No. Entonces lo han cogido del español. Sí, 2004. Okay. Y en Inglaterra, no. En Inglaterra y en América, no. La palabra coexistence lo he hecho yo, el primer libro sobre convivencia lo he hecho yo hace 2 años con este libro. Y aquí tengo el flyer, la publicidad para este libro, y hablaremos de este. Pero es muy importante de saber que el concepto de convivencia es un concepto andaluz. Además, tenemos un presidente de Junta que acaba de publicar un libro que se llama Guía de la Convivencia. No sé si usted lo sabe. Ya está. Hace 15 días no he podido tener este libro. Le he buscado, pero no está. Quizá debe estar en una librería, pero no está. He pedido a nuestro amigo, el director de la Biblioteca Pública Grupo Cántico, de buscarlo para ponerlo, y no lo tienen, pero vamos a tenerlo. Y será interesante de ver el contenido de esta palabra, porque para él y para mí, no me voy a hablar de historia, me voy a hablar de sociología. La diferencia entre tú y yo, y hablaré de ahora, el contexto actual, y de sociología y economía. Perdóname de interrumpirte, pero tú lo que tú dices es fantástico y me gusta mucho de escucharte contar. Yo no sabía que ¿cómo se llama? Hakam estaba un borracho. El Hakam I, sí. De hecho, después, es que hay tanto que contar que no quiero tampoco saturarles y abrumarles con información. Bueno, y ya un poco para acabar con la cuestión del vino, ¿no? Los alfaquíes de Córdoba, y nos vamos al siglo X, en tiempos del Hakam II, pues le dieron un toque al propio califa, al Mustansir, proponiéndole que arrancara las cepas de todo lo que es la comarca, ¿no? Es decir, el cultivo del vino existía desde época romana, pues con lo cual al final se hizo un poco caso omiso y el vino seguía sobre todo pues circulando por tabernas y por las fiestas, ¿no? de alta alcurnia, ¿no? Bien, en segundo, después de un poco saltarnos la cuestión del vino, es interesante resaltar
nos vamos al siglo IX, que es un siglo también un poco complejo, la convivencia se da a veces pende de un hilo por conflictos y tensiones en siglos determinados. Y el siglo IX es un siglo muy complejo. Por ejemplo, sabemos que en el siglo IX se da el fenómeno llamado del martirio voluntario. No voy ahora tampoco a hablar de Eulogio, San Eulogio y quienes querían tener la corona de santos, quienes que correspondían a un grupo que, según el historiador Pérez Marina, ha sido, me gusta el término que utiliza, son un grupo de personas que quieren ser mártires, son personas que están defendiendo su postura muy conservadora y que no se adaptan, como decía también Eduardo Manzano, el gran historiador Eduardo Manzano, que esta comunidad de pequeñísima, que era una minoritaria, de mártires o que quieren ser mártires cuando realmente los emires no condenan a la gente del libro, a los dismíes, pues se reciben por parte de Pérez Marinas el término de los renuentes, ¿no? Los renuentes, es decir, los resistentes a no adaptarse, a ser conscientes de que ellos ya no viven en ese periodo de sus antepasados visigodos, sino que ya se han dado, ya han cambiado muchas cosas en Al-Ándalus y en Córdoba entre el siglo VIII, sobre todo en el siglo IX, ¿no? Digo esto porque a causa de estos conatos de falta digamos, de respeto, de la blasfemia, ¿no? Donde blasfemar, ya se fuera musulmán y cristiano, suponía una pena, ¿no? Y estos mártires voluntarios lo hacen en varias ocasiones. Pues esto va generando bastantes conflictos hasta tal punto que sabemos que en el año 852 se da un concilio en Córdoba, presidido por el obispo Recafredo, que intenta poner orden dentro de la comunidad cristiana a aquellos sectores más ultraortodoxos, ¿no? Con lo cual, lo que entendemos en el siglo XXI como convivencia, pues prácticamente ahí hay una ruptura, ¿no? Y también hay una ruptura ya a nivel, a nivel territorial, a finales del siglo IX, antes de la instauración del califato, cuando un caudillo rebelde que viene de las entrañas de la serranía de Ronda, Omar ibn Hafsun, que es muladí. ¿Qué significa ser muladí? Muladí es que en origen tu familia o tus antepasados eran cristianos, pero por moda o por varias razones, y sobre todo por no pagar impuestos, muchos se convertían al Islam porque se suponía pues no solamente un ascenso social, sino también una mejora económica, no tener que estar saturado por los impuestos, ¿no? Pues Omar ibn Hafsun representa ese modelo de muladíes, que es decir, recién convertidos al Islam, que después se pasan al cristianismo e intentan liderar o expandirse territorialmente contra el Emirato de Córdoba, hasta tal punto que a finales del siglo X el emir de Córdoba solamente dominaba Córdoba y los alrededores. El resto, prácticamente lo que correspondía al sur del Andaluz, lo que sería gran parte de lo que sería Andalucía, estaba dominada pues por un sector liderado por Omar ibn Hafsun, que pretendían llegar al poder, ¿no? Por lo cual, el siglo IX es un siglo complejo, en la segunda mitad ahí prácticamente la convivencia se rompe. Pero en el siglo X sí asistimos a una convivencia, a una consistencia, a una convivencia en la propia corte califal. Basta con irnos a las fuentes andalusíes o a las crónicas de Ibn Hayyan, ¿no? Ibn Hayyan, pues, y de Isa al-Razi, ¿no? Cuando nos describe que Abderramán III era un califa que se vanagloriaba de que su corte era una corte multirreligiosa. O sea, me explico, da igual, eran ciudadanos andalusíes. Y ahí tenemos el caso de ministros como Hossein Chaprut, que
no sé si les suena, un ministro judío, políglota, que bueno, que sirve de diplomático en las distintas comitivas que vienen a Medina Zahar a visitar el califa, ¿no? O ahí tenemos a otro personaje interesantísimo, el obispo Recemundo, el que fue después obispo, es decir, otro diplomático pero cristiano que fue hasta Bizancio y hasta Frankfurt para servir de intermediario con las embajadas que llegaron a Córdoba, a Medina Zahara, procedentes, pues bueno, de tanto de Alemania como del propio Bizancio, ¿no? Bien, de hecho, por esos servicios que presta la corte, Recemundo será nombrado obispo de Elvira. Y esto pone de manifiesto que los califas, ya en época califal, las de Ramán III, tenía poder y control a la hora de decidir y a la hora de designar cargos, ¿no? Incluso sabemos que había buenas relaciones, no quedaba más remedio que entenderse con otras comunidades, ya fueran judíos, los representantes de los judíos y los representantes de las comunidades cristianas, que tenían como dos, ¿cómo diría? Tenía por un lado una autoridad religiosa, que era el obispo, y por otro lado existía una autoridad a nivel civil que se llamaba el comes. Entonces, el comes es como una especie de representante civil que se reunía con el califa pues para gestionar ciertos temas que generalmente pues podían afectar a la comunidad religiosa, en este caso mozárabe. Bueno, después nos interesa saber que en Al-Ándalus, desde el siglo VIII hasta el siglo XII, hasta el siglo XII o XIII, pues había varias etnias. Ya vamos a ir viendo cómo esto va variando. Por un lado están las etnias que llegan de origen árabe, que pueden venir de Oriente Medio, de distintas partes de Siria, pueden venir de Arabia, y son muchos, pero tampoco son tantos, ¿vale? Pero aquí hay una población autóctona, porque hemos asumido que aquí no había nadie, que vinieron un montón de árabes o moros o bereberes, como le llamen, ¿no? Y llegaron un montón, miles y miles, y aquí no había nadie y la gente se fue. No, eso no es así. Se llega a pactos con una población local, con la aristocracia local, ya sea judía, porque también hay, ya sabemos que en el proceso de conquista de Al-Ándalus también ayuda mucho la comunidad judía, y bueno, por tanto había unas etnias autóctonas, por tanto estaban también los árabes y también estaban los bereberes. Los bereberes vienen de las distintas cábilas del norte de África y se van asentando en zonas montañosas. ¿Qué hablan los bereberes? Bueno, hablan los distintos dialectos, miro a el tamasí, que eso depende de cada uno, porque eso es muy fácil verlo en Argelia. Yo no lo he visto en Argelia, pero porque no he estado, pero sí he estado en Marruecos y todavía existe, ¿no? Es decir, que te vas a Tetuán, que es una ciudad muy importante desde el punto de vista del protectorado español, porque Tetuán es una ciudad muy interesante. En Marruecos, como en Argelia, el bereber es una lengua oficial. Efectivamente, es que no hay una lengua solo bereber, es que hay varias lenguas bereberes. No, hay dialectos, hay una lengua, la amazigh, y después depende de las regiones, dialectos. Entonces, como aquí tenemos... No es la lengua árabe, entonces todavía hoy, es decir, no sé si ustedes si van alguna vez a Tetuán, lo digo por lo que está más cerca, Tanja, sobre todo Tetuán, en los montes de Jibala, pues todavía viven unas señoras, pues que van con su clásico sombrerito, ¿no? Con unos pompones, una especie de pompones, ¿no? Y su clásico atuendo, que ellas no hablan árabe. Ella y su familia siempre viven en la montaña. Yo estaba en junio, por ejemplo, perdóname, en Argelia, trabajando con la Universidad de Tizi Ouzou, y hemos trabajado sobre este concepto de convivencia, porque hay que saber que, por ejemplo, en Naciones Unidas, desde 2017, tenemos un día, el 16 de mayo de cada año, que es el Día Internacional de la Convivencia en español. Pero Argelia que ha traído con el sheikh, un sheikh sufí que ha trabajado sobre el tema de la convivencia y que ha permitido al gobierno argelino de presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de un Día Internacional de la Convivencia. Pero los franceses, los ingleses,
pero no los rusos y los chinos no han utilizado esta palabra porque no pensaban en convivencia o convivencia, pensaban en vivir armoniosamente juntos. Y me hace pensar que lo que tú dices, hay muchos estudios americanos que trabajan sobre este tema y después te hablaré de cómo los americanos viven este concepto de convivencia. De hecho, ahora en los estudios más recientes de Al-Ándalus se está intentando recuperar la parte, la componente bereber. Es decir, Sí. hombre, y está bien, porque es que si no, estás estudiando un Al-Ándalus cojo. La gente, perdóname, pero Sí. yo doy la gente de Pedroches parece Sí. que los análisis de ADN de Pedroches muestran que a más de la mitad del ADN viene de los bereberes. Más de la mitad. Virginia, si me permite. Estoy de acuerdo con Virginia en que los siglos 9 y 10 reconfiguran un nuevo Al-Ándalus. Sí. Pero en ese sentido, por ejemplo, Robert, ¿qué hubo de verdad en Córdoba? No, En la Córdoba de las tres culturas, ¿qué hubo de verdad? Depende que hubo de verdad. No, un mito, porque había muchos conflictos, había muchos muertos, había muchos problemas y poco a poco, con los almohávides y los almohades, tú vas a Eso ya, confirmarlo, ahora vamos a hablar hemos de pasado ello. Yo no he hablado todavía. el siglo IX, Todavía no. el siglo X. Todavía no hemos hablado de los almorávides. Pero no, Ahora toca. vamos a hablar, y tú vas a hablar de este, no quiero decirme más sobre. A partir del momento, cuando 80% de la población era cristiana o judía, había convivencia. A partir del momento los musulmanes sean más y más importantes, poco a poco los almohávides y después los almohades, pero explícanos exactamente este proceso que contó la población. Es lo mismo que ha pasado en 1492 con Isabel la Católica, que ha dicho queremos un Estado solamente con católicos, y que ha pasado después en el siglo XVI con los evangelistas y los protestantes, porque a un momento Valladolid, tú lo sabes, estaba casi una ciudad protestante y había cosas que han pasado y además, tú hablas de Tudela, tú has hablado de Tudela. Sabes que el más importante médico del siglo XVI era un hombre, Michel Servet, que se ha ido a Ginebra. Cuéntalo tú. Y Michel Servet, ¿cómo tenía Miguel Servet? Michel Servet va a Ginebra. Okay. Miguel Servet, él ha sido asesinado por Calvin. ¿Por qué? Porque tenía ideas que son muy parecidas que un catolicismo normal, más las ideas que tenemos en Andalucía y todo eso, de más de convivencia. Y Calvin, que no aceptaba la discusión, lo ha hecho ahorcar. Yo quería acabar, antes de llegar a almorávides y almohades, habíamos hablado de los bereberes y después estamos hablando también, bueno, hemos hablado, parece que no tienen importancia las familias autóctonas, pero claro, como aprender árabe suponía, era una especie de ascensor social, sabemos que algunas familias se inventaban la genealogía. Y entonces quedaba bien, en el siglo X, incluso el propio Ibn Hasan de Córdoba, ¿no? El gran polígrafo de Córdoba, lo hemos pillado, se inventó una genealogía árabe que ni él mismo se creía para justificar que él pertenecía a la Hassa en árabe era la alta sociedad, ¿no? O sea que había ahí alguna intención clara. Respecto a las lenguas, ¿qué lenguas se hablaban al andaluz? Depende del siglo. Esto es un poco la islamización, evoluciona de la misma manera que evoluciona la arabización. El árabe lo empiezan prácticamente al principio lo habla la minoría dominante, pero es curioso cómo poco a poco, esto lo sabrán, yo no soy filóloga y miro a Alberto como
me recuerda mucho a ese proceso también de romanización, ¿verdad? Y latinización, como aquellos poetas cordobeses de rudo acento, pues pasa igual con la progresiva arabización. Sabemos en el siglo IX, un siglo después de la dominación árabe, sabemos que a través de, no sé si os suena, al-Hossami, que es al-Hushani, el colegio Al-Hossami, que es Al-Hushani. Al-Hushani nos deja un maravilloso libro que es que, de verdad, a mí me encanta, se llama La historia de los jueces de Córdoba. Y entonces, si lo releemos, que está plagado de anécdotas, es un libro que Al-Hakam II, el califa Al-Hakam II, encarga a este historiador que viene de Túnez, por cierto, que otra vez sale Túnez, y al final el pobre acaba mal porque vive en el siglo XI, le pilla la fitna y acaba de estar arriba a vender perfumes en el Zuco malamente, mal viviendo, ¿no? Como pasa en la guerra. Lo ha vivido muy mal como pobre. Ibn Shuhai. Pues Ibn Shuhai dice en la historia de los jueces de Córdoba que había jueces que a la hora de dictar sentencias en la mezquita Aljama de Córdoba, como saben que la mezquita Aljama de Córdoba no era el lugar de encuentro, no era la llamada de encuentro de todos los creyentes, sino que ahí tenía lugar pleito. Pues que incluso a los jueces en el siglo IX, jope, que les costaba arrancar a la hora de dictar las sentencias en árabe culto. Ojo, por lo cual hay un proceso progresivo de arabización. Esto les pasaría a los más mayores, pero a los jóvenes, un poco como ahora, las generaciones más jóvenes ya empezarían a soltarse con el árabe, como se empiezan ahora a saltar con unos términos extraños que ya no sé si es inglés mezclado con inglés tribal de la zona urbana, que eso ya no es ni inglés. O sea, aquí estamos hablando de argot, que sobre todo que las jóvenes generaciones empiezan a dominar. El hebreo se hablaba, claro. No se hablaba hebreo. Pero el hebreo en las clases cultas de los judíos. Sí, pero se hablaba árabe. No se hablaba árabe, claro. Se hablaba arameo. Sí. El arameo, además, era la lengua de muchos cristianos que han dejado el Oriente Medio, que han venido a vivir, porque como parece que nuestra Andalucía era más convivial, a vivir aquí. Y había muchos judíos que hablaban arameo, porque es la lengua de los asirios y también es la lengua de los judíos, de los judíos que no son... el hebreo es la lengua de la Biblia y del Talmud, pero la gente, los judíos de Babilonia, no hablaban judíos, no hablaban hebreo, hablaban arameo. Y aquí se hablaba mucho y la gente no han trabajado sobre este tema. Es un tema interesante. Bueno, tendremos que hablar Bueno, ya hablaremos aparte. Pero claro, lo que se está dando es... Maimónides, por ejemplo, estamos ya hablando siglo XII, él escribe en árabe. Y es curioso este dato, pese a la dominación almorávide y almohade, que ya estamos hablando de cuando ya se desintegra el califato de Córdoba después de una dura guerra civil llamada fitna, que da lugar a la descomposición de la península en distintos reinos de Taifa, y después de los reinos de Taifa vienen los almorávides y por último los almohades. Son dinastías que vienen del desierto, que se van un poco, sobre todo los almorávides más que los almohades. Los almorávides se van contaminando de esa heterodoxia que podía existir en Al-Ándalus, ¿no? Pero los almohades no. Los almohades, todo lo que supusiera salirse del esquema unitario del Islam ortodoxo, perseguido, ya sea musulmán, ya sea judío, ya sea cristiano. Pero es que esto no tiene que ver tanto con el origen del Islam en sí. Estamos hablando de una dinastía, a ver, ¿qué termino de decir? ¿No? Bastante intransigente, y esto es una forma fácil y suave de decir las cosas, ¿no? Que como saben, conlleva que fomenta, como se están cometiendo. Sabemos, por ejemplo, que en Marruecos, en Fez, el maestro de Maimónides es asesinado
es perseguido. Aquí en el caso de Averroes sabemos que, claro, Averroes era un reputado juez, un reputado médico, pero por odio, más allá de la dinastía de los almohades, porque él estaba cerca de la corte en Marrakech, por odios de alfaquíes, de familias que dominaban los cargos de judicatura tradicionalmente, se inventan, ahora que se lleva tanto la palabra bulo, se inventan bulos contra Averroes, y como saben Averroes que se cumple precisamente el año que viene el 9º centenario de su muerte, si mal no recuerdo, 1120, no, sí, el noveno, el nacimiento, he dicho muerte porque lo confundió, estaba pensando en Góngora, exactamente, el nacimiento. En el caso de Averroes ya saben ustedes que sale por patas de Córdoba, ¿no? La última vez que se le vio en Córdoba es en un juicio en la propia mezquita de Córdoba, donde es condenado a través de distintos bulos por herejía. Sufre el destierro, se va a Lucena, si mal no recuerdo, y por último vuelve, porque él vivía en un principio vivía en Córdoba, después entre Córdoba y Sevilla, después es desterrado a Lucena, en Lucena ya no hay judíos, con lo importante que había sido Lucena, sobre todo la perla de Sefarad. La perla de Sefarad, porque en el siglo XI, como hubo esa guerra civil tan dura, en la comunidad de judíos próspera que había en Córdoba se tiene que ir, no queda más remedio que irse a Lucena. Y con esto digo que cuando Averroes emigra, cuando es desterrado, finalmente muere en Marrakech. Y su sepultura, después es trasladado, como saben, no sé si sabrán, es trasladado a Córdoba algún tiempo después para definitivamente reposar sus restos aquí en Córdoba. Y pienso en Averroes como pensamos también en Maimónides. Averroes y Maimónides representan, y me he saltado algunas cosas interesantes, periodo ya de intolerancia. Completamente. De intolerancia, y esto prácticamente es acordado por la comunidad científica, ¿no? Lo que es interesante es que la gente no lo sabe tanto aquí, que la gente de Lucena como de Córdoba se han ido en Francia. Y Montpellier, por ejemplo, la ciudad de Montpellier, se ha creado, se Monte Agash en hebreo, se ha creado gracias a la escuela de traductores y la escuela de medicina de Montpellier se ha creado gracias a los andaluces de nuestra provincia. Y hay también otra ciudad que la gente no conoce bien, y he hablado de en el libro que tú has citado hace un rato, en Gallipoli. Gallipoli era en la costa de Turquía, ahora es Turquía, y hay mucha gente que se han ido de aquí hasta Gallipoli porque había más libertad, más posibilidad de vivir sin la gente, sin la mano dura de los almohávides y de los almohades. Sí me gustaría volver otra vez al califato, ya quiero acabar, para pensar en el fenómeno por qué surge independientemente intolerancia, porque la intolerancia es la base del conflicto, ¿no? Del conflicto, de las tensiones. Nos vamos a ese glorioso siglo X, pero nos vamos sobre todo en tiempos, el glorioso siglo X, digamos, vamos a decir convivencia en tiempos de Al-Hakam II, que es la etapa dorada, y de Abderramán III, su padre. Pero nos vamos a la época de Almanzor, que ahí empiezan los problemas también. En la época de Almanzor, los andalusíes no querían hacer la mili, ¿vale? No querían ir a la guerra. Y entonces se reclutaba a buenas tropas, a los bereberes del norte de África. Eran muy bravos y muy buenos, sabían montar muy bien a caballo, utilizaban bien la espada, sabían luchar. Y al final el califato de Córdoba contrata a una población muy importante de bereberes militares que empiezan a llenar la ciudad. Y en el caso de a finales del siglo X, los propios cordobeses miraban con recelo estos que se creen, ¿no?, que ganan más dinero que nadie y encima no hablan nuestra lengua, porque no hablaban árabe. Y, en fin, empieza a haber, hay ciertos problemas de recelo hacia esta nueva comunidad que tiene poder, que al fin y al cabo la guerra es un poder, y los bereberes pues constituían no solamente parte de la guardia personal
de Almanzor, sino sus partidarios, los partidarios que tendrá Almanzor y su hijo serán la mayor parte bereberes. Y después ya todo esto sabemos que desencadena en esa guerra desagradable que se desarrolla en Córdoba en el 1009 y en el 1031. Pero independientemente de eso, sí me gustaría seguir hablando de cómo hay contagio en todos los sentidos. Me llama la atención, pues, por ejemplo, que ese gran florecimiento de la literatura andalusí en árabe en el siglo X y ese nacimiento de dos formas muy cordobesas, porque sí es verdad que nacieron en Córdoba, la muashaja y el cegel, que son dos, digamos, composiciones que se cantan pues no solamente a nivel privado en banquetes de alta sociedad, sino también poco a poco el cegel es como la vertiente más popular de la muashaja, pues el cegel se va impregnando, igual que la muashaja, de la jarcha. ¿Qué son las jarchas? No sé si lo recuerdan. Es como significa en árabe algo así como cierre, cinturón. Es algo que cierra una canción, una cancioncilla que ya sea más culta o menos culta, ya puede ser en dialecto andalusí o en andalusí, que muestra el bilingüismo o el trilingüismo de una sociedad que habla un poco de todo, al menos en el siglo X y en el siglo XI. Es decir, tanto se dice que si el castellano nació en la glosa silense, la glosa emilianense, ¿no? Oye, señores y señoras, que las jarchas ¿dónde nacieron? Las jarchas nacieron aquí. Y se ve mezclado en árabe, pero un árabe un dialecto muy, muy rebuscado. A ver, mi nivel de árabe no llega tampoco a tanto como para saber analizar el árabe andalusí, ¿vale? Pero el árabe andalusí, en cada cancioncilla, muasaja y segel, que era como una cancioncilla más vulgar y muy picantona, aquí he traído algo si queremos leer, si queremos escuchar al cegelero Incuzman. Bien, pues aquí estamos hablando de que hay una muasaja que tienen jarcha no solamente en romance, sino también algunas que tienen jarchas en hebreo. Sí, es verdad. En hebreo. Y esa forma en hebreo, también aparece una forma también en la literatura hebrea que se llama la musammat, que a mí me recuerda a muashaja, que es como una muashaja, pero en hebreo, que igual también tiene algún tipo de estrofa, o bien en hebreo, o en árabe, o yo eso ya no sé si tiene algunas estrofas en romance. En suma, un batiburrillo en el siglo X de lengua, donde en este caso la lengua predominante era un dialecto andalusí mezclado con numerosas palabras en latín vulgar y evolucionado. Hay quien le llama a eso, romance andalusí, lo dejamos ahí, yo no soy lingüista, pero que la lengua también es un vehículo donde se nota ese contagio. Y llamémosle que si nos contagiamos no están influyendo los que creemos que son diferentes a nosotros. Una única sociedad, pero multireligiosa, donde hay una ida y venida de intercambio, y que esto se deja ver de una forma u otra también en el espacio urbano. No sabemos mucho sobre el espacio urbano de la Córdoba andalusí en relación con los credos religiosos. Sabemos que ahora se ha descubierto, qué lástima, ¿verdad?, un monasterio, probablemente un monasterio, ¿vale? Yo no lo he visto, ¿no? En la Ronda Norte, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? No quiero tampoco hacer crítica de todo esto, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir, y un poco para resumir. O sea, lo que tú quieres decir, que al nivel urbano había más convivencia que al nivel político. Vamos a ver, hay poco reflejo, es difícil a nivel arqueológico, la arqueología ha ido descubriendo evidentemente, por un lado está lo que dicen las fuentes escritas andalusíes en árabe y por otro lado lo que la arqueología va descubriendo, ¿vale? Entonces, aquí estamos perdiendo la posibilidad de conocer al menos la cultura material de lo poco que se sabe de los mozárabes, porque se sabe a través de fuentes, pero no tanto a través de pruebas materiales. El reflejo de esa coexistencia lo vemos en el jamán. El jamán es un ejemplo de cómo, siendo en teoría una obligación de hacer
el ghusl en árabe, que es la costumbre, es decir, la ablución mayor antes de entrar a la mezquita. Siempre en cualquier arrabal tiene que existir un baño para practicar las grandes abluciones. Vemos que ya no es obligatorio que vayan solamente los musulmanes, segregados mujeres y hombres, pero también por credo religioso. Juntos pero no revueltos, me explico, ¿no? Juntos pero no revueltos. Pero es que claro, pero ahí resulta, hay un poeta maravilloso en Córdoba, que se llama Inshu Haid, muy amigo, muy amigo del gran Hassan de Córdoba, que sin embargo, él no solamente frecuenta, él vive la descomposición del califato, él vive la juventud, la época final de Almanzor, y después él prácticamente se convierte en primera persona de los desastres de la guerra en Córdoba. Pero, sin embargo, sabemos que él frecuentaba tabernas mozárabes y le llama la atención como él fue un día a una iglesia, o sea, que se podía entrar a la iglesia según Ibn Suhail, y le sorprendió el olor de esa iglesia por el romero, por el romero que había en esa iglesia en Córdoba. ¿Qué iglesia sería? No lo sabemos, pero sabemos que Ibn Suhail podía entrar en una iglesia. Y por último, iba a decir Rambam, Maimónides. Muy pocos saben que Maimónides, es verdad que él hablaba árabe, él siempre decía, yo no soy sefardí, decía, yo soy andalusí. Ojo, Sí. yo soy andalusí. Y le decía, la vida de Maimónides es una vida bastante azarosa y es un verdadero migrante que está mutando, cambiando de un sitio a otro. Y él siempre le decía, creo que era su hijo, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de Maimónides, decir, hijo, Abraham, tú júntate siempre con los andalusíes, ¿verdad? Allá donde estés. Porque Y era sufí su hijo. Y ha creado un tipo de rama sufí del judaísmo, y estos sufí estaban muy cercanas de los que han creado después la Kabbalah. la Cábala, La Kabbalah es de origen también que sufí. el sufismo en el siglo XII estaba muy en la tendencia. Bueno, es verdad que ya aquí hay un ejemplo importante antes del siglo XII, que es Aben Masarra, ¿no? Pero bueno, la playa del misticismo y de las táricas, de las cofradías místicas, sobre todo a partir del siglo XII. Pero bueno, hablando de Maimónides, es que consultando información, pues es decir, sabía hablar árabe, escribía una especie de aljamía en algunas obras, es decir, árabe con caracteres hebraicos, pero es que él estudió árabe en una escuela coránica. Sí. ¿Y cómo es posible que en el siglo XII, me pregunto, que cuando ya tenemos la idea de que hay tanta intolerancia, a los niños judíos les dejen aprender árabe en escuelas coránicas? O sea, ahí vemos que hay falla el concepto de mito y se ha roto la convivencia. Pues mira, ahí hay convivencia, por lo menos en los niños, ¿no? O sea... En la yeshiva había convivencia. En la yeshiva. Y ya por último decir, los baños son un ejemplo claro de juntos pero no revueltos. Los arrabales sabemos muy poco. Sabemos que había un arrabal donde vivían los cristianos en torno, desde época romana, desde época paleocristiana, ¿no? Digamos, ¿no? Que sería el lugar, lo que hoy corresponde a la iglesia de San Pedro, la Basílica de los Tres Santos, ¿no? Donde se supone que ahí es donde se cree, la tradición católica sostiene que los tres santos Faustos cristianos, Januario y Marcial, los huesos, es donde ahí las reliquias se adoraban. Y ese arrabal en época andalusí me parece a mí que se llamaba Al-Burj, que significa algo así como la torre, ¿no? También sabemos que había un topónimo en Córdoba, porque ya saben ustedes que la judería actual es una judería bajo medieval. La judería en época andalusí probablemente estaba al norte de lo que era la Medina de Córdoba. Y lo sospechamos porque hay un topónimo en las fuentes andalusíes que dicen el Abab al-Yahud, la puerta de los judíos. Es decir, que estaba en torno a lo que es la Puerta Osario, y a extramuros de Dabab al-Yahud, en los años 80 se descubrieron restos de un cementerio, Sí. porque viene a confirmar la existencia en la zona norte de la Medina de Córdoba de la comunidad judía ahí, pero no sabemos más nada. Por eso que hay que creer mucho. Y por otro lado están las iglesias y los monasterios mozárabes, que sabemos, pues por ejemplo, la existencia de Santa María de Cuteclara, San Félix de Froniano, San Zoilo de Armilata, San Martín de Rojana, Santo Justo y Pastor en Fraga, San Cristóbal y San Salvador de Peñamelaria y Tábanos.
y el que ha aparecido, que no sabemos, yo por lo menos no lo sé, ¿no? Y por supuesto, voy otra vez hacia atrás. Hemos hablado del siglo XII de Maimónides que estudia árabe en una madrasa coránica, pero que el poeta Emil Shuhai, que aparte de frecuentar las tabernas, ya casi voy a cerrar mi intervención, le llama la atención cómo, pues cómo olía una iglesia y también le encantaba y le relajaba el redoble de las campanas. ¿Quién dice que no había campanas, iglesias mozárabes con campanas en el siglo X, XI? Los había, ¿vale? Había, sí, sí. Y Y entonces tú yo me hablas mucho imagino... del romero. Usted sabe, a el Rayán romero Romero, sí. es muy importante porque las gitanas que están aquí te presentan el romero. Y no he visto en otros sitios gente que presentan el romero. Ya que el romero es realmente la hierba, la especie que muy cordobesa. Y la gente no sabe. Bueno, en Y Andalucía... tenemos que trabajar. En Las Andalucía, en en sí, Andalucía, las en gitanas, Andalucía sí, y sí. creo que en España en general, ¿no? Por aquello del refrán de Romero, Romero, no, que era Muy importante que malo, malo y no, y no era. Y sanea lo bueno o algo así, ¿no? Y de hecho en los hospitales en la Edad Moderna, por ejemplo, sabemos que en el Hospital de San Sebastián, que hoy es el Palacio de Congreso, aunque Alors, no... ¿por qué el romero? ¿Tú Se sabes? quemaba Romero, pero por los fines Alors, que yo te profilácticos. explico. Sí, En el siglo VI, Isidoro de Sevilla, sí. ¿estás de acuerdo que discutimos así? El Isidoro de Sevilla estaba contra los judíos, pero ha dicho, yo acepto que los comerciantes radanitas, que eran estos mercantes judíos, vienen a verme con el incienso. Y poco a poco el incienso ha desaparecido aquí. ¿Y el incienso de dónde venía? Venía de Yemen o de Omán y de toda esta zona donde hay este árbol, La ruta del incienso. la ruta del incienso. Y es muy importante. Y había el incienso que viene de fuera y el romero, que es una cosa muy local, porque con la gente de Melilla. Y los cuatro han venido, Igual Isabel, son los cuéntalo mismos. exactamente. Menguimel, ¿no? Los de Menguimel. Entre otras cosas. Y ha sido fantástico porque con esta gente hemos podido además conectar con la UNESCO. La UNESCO sabía que hemos hecho este evento en la Biblioteca Viva de Andaluz y que hemos hablado de no solamente las 3 culturas, pero de 4 culturas, incluyendo la India. Yo hablo Perdona, religiones, pero es interesante de saber estas cosas. Y ya por último, como estábamos hablando del calendario festivo, decirle que en Córdoba se celebraba la Epifanía, o sea, los Reyes Magos. Los Reyes Magos se celebraban. Se celebraba San Juan, aunque San Juan parece que era una fiesta profana en origen. Había fiestas de agua y fiestas de fuego. Y existía la costumbre de que los caballos se bañaran en el Guadalquivir. Había como un ritual previo que no se sabe eso cómo llegaba. Y lo que sí es verdad que no tenemos información de la fiesta judía en Al-Ándalus. No hay mucha información. No tenemos Quizá información. hay que empujar a Sí, muchos estudiantes en sí, máster y en doctorado sí. de trabajar sobre estos temas. Y eso es un trabajo que debemos hacer aquí y debemos empujar. Aquí tenemos Soledad, Gracias que por venir, puede catedrática que puede y ser profesora. cátedra. Hay que Mira, crear un honor. una cátedra aquí en Córdoba, en la universidad, la cátedra de la convivencia. Yo no sé si esta cátedra, porque es la única manera de trabajar al nivel de la universidad. Quizá la universidad no está empujando gente, pero en general la universidad puede cambiar también con gente como Soledad y ayudarnos a hacer que estas cosas de convivencia sean más estudiados en general. Muy bien. Me llevan. Sí. Sí.
hecho ha habido intercambio sexual entre cromañones y homo sapiens, o sea que desde el comienzo de los tiempos. Pero si no existe una igualdad jurídica, no existe una necesidad de ascensor social, lógicamente eso hace una desigualdad entre comunidades. Sí. Hay un americano, he olvidado el libro, cuando le he comprado este libro, es el libro yo te digo exactamente el que ha escrito este libro, es el libro de Dario Fernández Morera, que es de la Universidad de Chicago Northwestern, que ha escrito The Myth of the Andalusian Paradise. Y dice exactamente lo que tú dices. Y, sí, o sea que, ¿Que lo has leído? Este libro lo tengo y podemos. Yo no voy a darle a la biblioteca. Alors, y eso es. No, eso de la igualdad. Eso de igualdad. Eso lo que yo lo Yo quiero digo pasar. una cosa, que ¿quién se cree la igualdad? Porque yo no me la creo. Alors, lo que quiero es terminar mi parte. Virginia, puedo pasar para. Él me ha permitido de pasar a lo que me va a decir, porque la idea es de saber si hay es un mito o una realidad. Para mí es en parte un mito y en parte una realidad. Y la idea en los libros que he hecho y todo eso en esta, que he dicho, la convivencia no se trata solo de aguantarnos unos a otros, sino de decidir cómo queremos vivir juntos. Y lo que quiero es de pasar de la historia a la realidad actual. Y la realidad actual es que no podemos decir que la convivencia es más que cada uno en su casa y Dios en las de todos. Es preguntarnos también, porque estamos en una peña, qué tipo de barrio queremos, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de mundo queremos dejar, especialmente cuando tenemos este muy importante objetivo que es la capital mediterránea de la cultura y del diálogo. Hay un mensaje que dejar, sino que ¿por qué nos han dado esta consagración de capital? Y lo que he dicho que de un punto más sociológico, hablaré después de economía, cuando hablamos de las tres culturas, pensamos enseguida en la mezquita catedral, la judería y la sinagoga, Medina Azara, las calles estrechas del casco histórico con los patios, porque los patios eran un elemento de la convivencia, ¿sí o no? Antes, ahora no, ahora es otra cosa. Y suele contar una historia más o menos así. En la Córdoba medieval vivían musulmanes, judíos y cristianos en armonía y entre todos crearon una grande civilización. Eso es un mito en parte, porque crean este concepto de mezcla que tú has descrito de manera fantástica en tu libro Los sabios de Córdoba, una mezcla de médicos, filósofos, traductores, hebreos que hablaban árabe, arameo, hebreo y otras, hasta persa. La gente no sabe que los persas han tenido un papel increíble en Córdoba. Los músicos vienen de Persa, los kurdos han tenido muchos. ¿Tú lo sabes? Okay. Y es decir, no es inventado que aquí se diera una convivencia especial distinta de las otras épocas de la Edad Media y de otros lugares en Europa. Okay. Y yo pienso que debemos ahora decidir cómo utilizar mejor esta palabra convivencia. Tenemos que utilizar Córdoba con un museo o con una ciudad viva. Y quizá si miramos al presente, no hay que hacer que Córdoba sea un decorado, el decorado de la postal de la mezquita, al atardecer, el patio con flores, la calleja para las fotos de Instagram. Córdoba es mucho más. Córdoba es una ciudad donde conviven personas de muchos orígenes, es una ciudad reconocida
4 veces, es la ciudad más reconocida en el mundo por la UNESCO. Es una ciudad consagrada como capital mediterránea de la cultura y del diálogo. Y es por eso que debemos trabajar sobre este tema. No me voy a insistir, hemos trabajado en la Fundación sobre este tema, hemos hecho un primer foro en 2019 sobre este tema, pero no hemos tenido el apoyo para ir más allá. Y esperamos que en 2027 haremos un segundo foro que consagrado completamente a esta convivencia. Lo que quiero decir, para no pasar mucho tiempo, y especialmente en la Federación de Peña, es que debemos vivir la convivencia a pie de calle. Debemos vivir cada día esta convivencia y crear conceptos en la práctica entre familia, la convivencia familiar, la convivencia no solo organizar un encuentro interreligioso oficial, lo que estamos haciendo, eso es como tratamos el vecino que se queja del ruido, a la persona inmigrante que no sabe cómo funciona una peña, al chaval que viene con su música, etcétera, etcétera. Para mí es un mito, sí, pero si la contamos como cuento perfecto. Pero de este mito hay una realidad poderosa. También es verdad que aquí, en Córdoba, hubo una mezcla de cultura y de saber muy singular. Aquí se creó una ciudad que todavía impresiona a mucha gente, por eso que tenemos 4 inscripciones en la lista las 2 listas de material y inmaterial de la UNESCO. Es aquí que hay un legado en las piedras y creo mucho más que a los historiadores, a los arqueólogos. Tú vas a estar muy enfadada contra mí, pero yo pienso que los arqueólogos deben ayudarnos mucho más para después dar a los historiadores fuentes y cosas para nutrir este cambio y para decir la verdad. ¿Y qué hacemos con todo eso? Y yo quiero terminar rápidamente con 3 ideas. No basta con aguantarnos, hay que relacionarnos. Convivir no solo de no pelearse, es interesarte por el otro, hablar, escuchar, hacer cosas juntos, incluso discutir, pero sin romper el vínculo. En una peña se ve muy claro. Y cuando he preparado este trabajo, he dicho, es la Federación de Peñas. Y en una peña somos un grupo de los de siempre que cierran filas, o somos una casa abierta que invita, acoge y mezcla. Y Córdoba debe trabajar sobre este tema. Y vamos a ver cómo se realiza económicamente sobre el plan turístico, porque usted sabe que soy más un experto de turismo y medio ambiente que de historiador. Segundo punto es, sin justicia, la convivencia es fachada. Estoy completamente de acuerdo contigo. No puede haber buena convivencia si al mismo tiempo hay varios abandonados, racismos, desigualdades enormes, gente sin oportunidades. Okay. Tercer punto, unir memoria y futuro. Eso es importante. Estoy completamente de acuerdo contigo, Nicolás, porque cuando tú hablas de memoria, es muy importante de hablar de memoria, porque la memoria me permite, además, hay un... Exactamente. Hay una palabra en el Talmud que dice, el futuro tiene un gran pasado. Y no debemos olvidarlo. Y cuarto punto, pensar en clave de estrategia a largo plazo. Y eso es mi trabajo que he hecho por los 50 años en Naciones Unidas, preparar los estados a estrategias en medio ambiente, turismo y otras cosas. Por ejemplo, alrededor del Mediterráneo era uno de los coordinadores del Plan Azul para el Mediterráneo. Y para mí, esta estrategia debe basarse sobre 3 puntos. Una estrategia sobre la producción, con innovación. Debemos insistir sobre las cosas que se pueden innovar en Córdoba con la universidad, creo mucho en la universidad y otras cosas. Debemos tener una estrategia comercial. Una estrategia comercial que hay que... ¿Cómo vender Córdoba? ¿Cómo contamos Córdoba? Queremos un turismo
¿Queremos un turismo rápido de consumo masivo o un turismo respetuoso que valore la ciudad y su gente? Eso es lo que debemos pensar, la estrategia. No es necesario solamente de hacer algo de promoción, diciendo la mezquita o la sinagoga, etc. Y muy importante, y eso yo vuelvo con tu idea, muy importante una estrategia normativa. Para mí hay que decidir aquí reglas claras, regulaciones y leyes que ayudan a evitar el sobreturismo, porque vamos a vivir más y más el sobreturismo en Córdoba, proteger a la población local, respetar a las personas que trabajan en el sector turístico, porque vamos a vivir, yo no quiero que vivimos como Ibiza, où los empleados del turismo viven en la calle o en viejas cosas. Cuando estudié la Constitución para hacerme ciudadano español, porque estoy casi terminando de tener la doble nacionalidad, me llamó mucho la atención cómo aparece el tema de la vivienda digna, el artículo 47 de la Constitución. Si no cuidamos eso, si todo el centro se convierte en hoteles y apartamentos turísticos, no podremos hablar más de convivencia aquí en Córdoba. La gente de aquí se verán expulsada como ha pasado en Lisboa o en otros sitios. Esta visión estratégica que tiene producción, productiva, comercial y normativa, es la que puede hacer que el mito de Córdoba, ciudad de convivencia, tenga un futuro real y no se quede como eslogan. Ya ha acabado y le agradezco. Ha sido para mí un gran placer de trabajar con vosotros y de estar en la Federación de Peñas. Nada, gracias Virginia, gracias Robert. Yo solamente por hacer un apunte, creo que queda claro que es un proceso muy complejo, que hay mucho de mito y poco de realidad. Pero lo poco de realidad pues, se analizan desde fuentes primarias, como hace Virginia, y desde un aspecto sociológico y económico, como hace Robert Lancuar. A mí me pilla la edad moderna, que ya es una cosa diferente. Cae Granada y es un mundo diferente, pero no olvidemos que aquí quedan cientos de miles de almas que son árabes, musulmanes, que se quedan bajo dominio cristiano cuando los reyes católicos conquistan ya Granada, y es un mundo absolutamente diferente al que han hablado ellos. Pero por la experiencia que yo tengo con las fuentes primarias, voy a ser muy breve, solamente para dar un apunte, para irnos con una reflexión en la cabeza. Creo haber atisbado que siempre que hay una unidad de poder político fuerte, no hay problemas con la minoría. Particularmente si ellos pagan sus tributos. Exactamente. Usted tiene su sinagoga, a fin de año me paga, estupendísimo. No se preocupe porque ni su hija ni mi hijo se van a casar. Por eso coexisten, pero no conviven. No se preocupe usted. Usted quiere una iglesia, la iglesia San Vicente, usted pague, no se preocupe, que su hija con mi hijo no se van a casar. Usted va a hacer Ramadán y nosotros la fiesta de la Cuaresma de Semana Santa cristiana. ¿De acuerdo? Y eso va cambiando a la inversa. Cuando llegan los cristianos dicen lo mismo. ¿Usted quiere una mezquita? No se preocupe, pague. Se cumplen las capitulaciones de Santa Fe. Claro, los reyes católicos locos diciendo voy a pasar a los libros de historia, como ocurre 500 años después, que yo soy profesor de historia y le doy los reyes católicos a mis niños, que no saben quiénes son, Alfonso X ni Fernando III, que conquista esta ciudad, y sin embargo le digo a los reyes católicos, como ellos lo saben, le dicen, no os preocupéis, os voy a dar todo lo que queráis. Y le dice Boabdil, bueno, pues que sigamos manteniendo nuestro culto, nuestro idioma, nuestra cultura, Tranquilo. Pasa 10 años y dicen, a esta gente, ¿quién le va a ayudar? Si los que le pueden ayudar tienen un cirio allí en el norte de África que no se enteran ni ellos. Hay que cruzar el estrecho. ¿Quién va a venir a proteger a esto? Se acabó. Y empiezan a violar, perdóname en este concepto, entre comillas, las capitulaciones de Santa Fe. Que dejen de hablar en árabe. Que se quiten ya las ropas esas, que empiecen a ir a las misas. Los otros se enfadan, vamos a decirlo así suavemente, se sublevan y dice los reyes católicos, lo vamos a solucionar. Todo el mundo cristiano a bautizarse. Y los párrocos, hay muchas representaciones en el coro de la Catedral de Granada que salen los párrocos tirando agua por aspersión, así. Y ustedes se imaginan cambiando una persona de 30 años, amigo, yo con 45 años, hocicando todo el día ante mi Dios y ahora mañana tengo que creer en otro. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil.
¿Entienden? Eso requiere de siglos. Les pongo un ejemplo. Cae la región de Murcia, se conquista Murcia, siglo XIII. Cuando llega la expulsión de los moriscos, la definitiva en el siglo XVII, a los moriscos de Valladolid dice Felipe IV, a esos que no se les toquen, que no se les toquen. Léanse a El Quijote, el morisco de Valladolid, el morisco Ricote, eso que no se les toquen. Porque ya son cristianos, han demostrado que son cristianos, porque han pasado 300 años. Lo que ocurre con los moriscos, por ejemplo, de Granada, que se les expulsan desde el reino de Granada porque siguen siendo musulmanes en sus prácticas, y eso es una cosa que es evidente. Eso es una evidencia. Entre 1570 y 1610 son 40 años. 40 años, en términos históricos, es un telediario. No es nada. No le hemos dado tiempo. Que ahora diga el alcalde que quiere tirar la puerta lateral de la iglesia de San Miguel, que es Mudéjar. Que lo diga. Verá la UNESCO lo que va a decir, que la quiera tirar. Eso es el producto de la interacción de una coexistencia, pero eso necesita tiempo. Y tenemos que acostumbrarnos a pasear por Ciudad Jardín y a ver personas de color, negras y árabes, y a mujeres vestidas, cuidado. Y de ahí saldrá una nueva sociedad, que no necesariamente tiene que ser peor. Lo que tenemos que mirar para atrás, leer los libros de Virginia, estudiar los estudios sociológicos de Robert Lanquart, es para aprender de los errores y crear una sociedad mejor. Y tendremos que entendernos. Lo que no podremos es estigmatizarlo. ¿Qué ocurre en la Edad Moderna? ¿Por qué no se casa un cristiano viejo con una morisca? Porque si los nobles, las leyes dicen que aquel que tenga ascendencia mora o judía no podrá, por ejemplo, ir a la universidad o acceder a un cargo de regidor o corregidor en la ciudad, los están marcando, estigmatizando. Es que por mucho que yo quiera que se casen mi niña con el niño, aunque sean de religiones distintas, estoy estigmatizando a mi estirpe. Porque hay una cosa que se llama prueba de limpieza de sangre y una cosa que se llama inquisición. Entonces, ¿cómo nos vamos a casar? Se puede comprar, ¿eh? ¿Qué? Se puede comprar. Claro, pero solamente el que tiene dinero. Cuidado. Se puede comprar todo en la vida, el que tiene dinero. Claro, que tiene dinero. Yo soy el rey Juan Carlos, me cojo el avión, me voy a Abu Dhabi y genial. Claro. O yo soy youtuber, me voy a Andorra porque gano ya millones de euros. Claro. Pero los pobrecitos trabajadores que somos aquí, prácticamente todos nos quedamos aquí, porque no nos podemos ir. Y cuando vamos a un juicio, vamos con un abogado que es prácticamente de oficio. Y si no, haríamos un esfuerzo, porque no tenemos. Claro, sí, poderoso don dinero. Ya lo habéis dicho antes, se compraban la genealogía. Claro, los judíos que se quedan, ¿por qué se quedan? ¿Por qué los judíos sí terminan? Porque hay un gran problema converso desde el punto de vista judío y no morisco. Porque son clases muy poderosas, muy ricas. Muy ricas. Y el dinero mueve paredes. ¿Qué ocurre con los moriscos? Los moriscos salen de Granada descabezados. Descabezados políticamente. Porque tiene un emir que se ha ido. Está la Alpujarra, coge una depresión y se va al norte de África. Ha quedado descabezada políticamente. Por eso los reyes católicos luego violan las capitulaciones de Santa Fe. Porque no tiene un referente político. Y los pocos referentes de clase media alta se fusionan. Porque no quiero ya hablar aquí, pero las élites moriscas terminan fusionándose. Porque tienen dinero y lo compran. Y cuando llega la expulsión del reino de Granada en 1570, le dicen, los Chávez, nosotros no. Nosotros somos buenos. Y dice Felipe II, no, estos que se queden. O que salgan, pero con condiciones mejores. Tranquilidad. Oiga, yo he visto a Felipe II firmando, ¿cómo se llamaría esto? Como pensiones a las familias de las élites moriscas. Que se le dé 1.000 ducados, 2.000 ducados, que se les dé. Pero claro, a los 10, 12. Y después he visto gente muerta de hambre llegar a Córdoba. 3.000, 4.000, 5.000 almas, 1.570, 1.571, 1.572. Calle Morisco, barrio Santa Marina, San Lorenzo, claro, la morería, y se crean guetos. ¿Cómo podemos entender? ¿Es convivencia? El corregidor, para que usted me entienda, como el alcalde, los concejales, la gente que tiene dinero, son los que tienen las viviendas. Son los tenedores, que eso es un problema del siglo XXI, los tenedores de la vivienda. Llegan los moriscos y dicen, madre mía, el negocio del siglo. El negocio del siglo. Ahí no hay problema que sean moros, ni musulmanes, ni nada de eso. ¿Quieres una habitación? Venga, todo. Y empiezan a meterlo allí, en Santa Marina, en San Lorenzo, en calle de los corregidores. Que cuando llega el rey y dice que hay que expulsarlo, ellos están diciendo que hay que expulsarlo. Están haciendo negocios con ellos, pero son moros. Son moros, son musulmanes. Esta gente es muy rara.
Esta gente come dátiles y hocica los viernes en vez de ir el domingo a rezar a nuestro Dios. Y lo echan. Y le está diciendo el rey, hay que echarlo, que esta gente está en contra de usted, que esta gente no es súbdita leal. Hay que echarlo. Y llevan 40 años cobrándole el arrendamiento. O sea, ellos mismos nos tiramos por esa intransigencia religiosa, porque la religión, y tenemos que entenderlo, nos ha marcado hasta hace literalmente 40 años. Pero tenemos aquí un pasado mucho más importante. Tenemos Séneca. Y aquí tenemos a Alberto que puede decir, ¿por qué no hemos trabajado sobre este concepto de Séneca y la convivencia? Alberto nos ha escrito un artículo sobre este tema. Tenemos que utilizar más que la imagen de... ¿cómo se llama? Que va a tener... estoy cansado. La 2027 es Góngora. No es Góngora que hay que... No, Góngora. El 27 Góngora. Tenemos que utilizar la imagen de Séneca. Es muy importante. Séneca es... Góngora es un magnífico poeta. A nivel internacional, ¿quién lo conocía? A Góngora en el mundo la conocen pues personas que hayan hecho A nivel historia, internacional. que hayan hecho filología hispánica. Los hispanistas sí. No estoy contra, No es Shakespeare, no es Si la Shakespeare. España árabe la España árabe se conoce gracias a los hispanistas franceses, o sea que tampoco... no gracias a los españoles. Bueno, Ya está. Solamente no ese tenemos apunte. tiempo. No, le pasamos si quiere, Robert, por si la gente quiere participar. hacer una Exactamente. pregunta. Yo pienso ¿Quieres hacer que algún tenemos, apunte? porque Eso es. son las 9:00 Entonces, Se conoce- agradeceros se conoce- la asistencia, disculpar la incidencia del principio. No, sí. Y, por supuesto, dejamos paso, si alguien quisiera participar, hacer algún comentario, alguna pregunta a los intervinientes, pues ahora es el momento de... Aquí había una mano, primero, y si usted quiere... Yo percibo que los conceptos y lo que se levanta aquí suena a historia, porque no a historia como interesante para la deducción, sino como a cuento, digamos un poco. ¿Por qué? Porque la convivencia y la coexistencia significa conceptos de ocupación por invasión o por migración de un territorio que no era así antes. Hay un nuevo territorio que se organiza de distintas maneras porque hay muchos pueblos con distintas culturas que lo habitan. Pero en la época de las telecomunicaciones, en la época del cambio climático, en la época de una visión de conjunto de la Tierra donde se está homogenizando hasta los conceptos culturales, por ejemplo, ya he hablado yo con Roberto algunas veces, el organismo internacional que hoy día solo admite acuerdos, no hay ningún problema de desacuerdo entre países, ¿sabéis cuál es? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque la frecuencia, las órbitas geoestacionarias, todo eso lo deciden los países para que puedan funcionar, porque si no, no entenderíamos, no podríamos poner una conferencia con Nueva York o con la Unión con Rusia, y no entenderíamos. Y entonces, el único organismo internacional, y el más antiguo que las Naciones Unidas, desde 1865, que se creó la UTI, que es la Unión Telegrafía Internacional, que luego se ha convertido en Madrid en la UIT. Ahí no hay problema de convivencia, ¿por qué? Porque las fabricantes asisten los países plenipotenciarios para tomar acuerdos y también existen empresas, grandes empresas de telecomunicaciones para ver qué acuerdos se toman para fabricar elementos que sean compatibles. Luego, esta compartición de territorio corto por distintos pueblos, distintas culturas, eso está superado ya, nos va a superar, no es que esté superado conceptualmente como una reivindicación que hemos conseguido, sino que lo va a superar por la inteligencia artificial, por la instantaneidad de las comunicaciones. Yo le pongo un WhatsApp. Tu artículo, que la gente leerán dentro de poco. ¿Sabéis por dónde llega ese WhatsApp instantáneamente? Va a Estados Unidos, a los servidores de WhatsApp, instantáneamente vuelve de Estados Unidos por fibra óptica, por satélite, por viaja por distintos sitios, instantáneamente antes de que acabe yo de decir una palabra siguiente ya está, lo tiene. Eso es revolucionario. Ya compartimos un territorio
mundial, global. Ya no es la compartición de un pequeño territorio, mediano territorio por distintas culturas. Es un problema nuevo y ese problema tenemos que afrontarlo, como dice Roberto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo por ejemplo, ahora como lo veo, eso nos permite coexistir, pero no necesariamente convivir. Quiero decir que yo mande ahora mismo a una mujer iraní perseguida porque no quiere llevar velo y que yo le mande un WhatsApp no quiere decir que eso vaya a mejorar nuestra convivencia. Pues Estamos yo creo que coexistiendo. va a mejorar, que no sabemos ni siquiera dónde va a llegar. Porque Claro, no, pero no hay un gobierno mundial, y no hay un gobierno mundial solamente, hay un gobierno de las telecomunicaciones y de la tecnología para homogeneizar los equipos. Pero el discurso de explicación y de filosófico de cómo debe ir la Tierra y la humanidad no está hecho. Claro que sí va a haber injusticia, pero quizás se puedan superar más con un discurso global. No va a haber, no hay que compartir por un pequeño territorio porque el territorio ya es toda la Tierra. Y además, si no le cuidamos con un sentido global, nos va a destruir a todos. Cambio climático, todo lo que puede venir. claro, pero como yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿quién cede? Quiero decir, vamos a ir todas a una, vamos a crear uno, pero ahora, por ejemplo, ¿seguimos hablando de 200 idiomas en el planeta o solamente uno? La tendencia es que el inglés y la tecnología, la inteligencia artificial está homogenizando, ¿no? No es que tengamos Claro, pero ¿quién acordarlo, cede? es que viene. En un problema, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, que tenemos una región de 5 millones de habitantes o 8, me da igual, no sé cuántos tiene, que quiere ahora el reconocimiento de su propia lengua en un mármol lingüístico, por referirme a Cataluña, ¿ahora quién cede? Ahora el inglés y ahora dice Suecia que dice que no, que quiere hablar sueco. La gente hablará en varios idiomas. Claro, luego puede hablar como Claro, pero no, si lo que me refiero es que el aspecto técnico, pero el aspecto técnico no se puede trasladar a un aspecto sociológico, porque el aspecto sociológico es un espectro amplísimo. Va el aspecto cultural, el religioso, etnográfico, histórico, Se perderían formas milenarias. Hombre, claro, que el silbo canario se perdería. Claro, eso es imposible. Porque es una forma cultural. Claro, que una cuestión. Pero- Eso, pero- lo único que nos demuestra es que cuando le interesan pueden llegar A a ver, acuerdos. yo el aspecto creo que la sociológico- lengua no va a ser una barrera porque las nuevas tecnologías están mostrándonos una especie de chip que te lo pones aquí y que automáticamente te está traduciendo la lengua vernácula. O sea, que no creo que vaya a ser, que sea un problema las lenguas. Yo creo que el problema va a ser la frontera. Ya lo estamos viendo. Aquí cerramos y aquí nos admitimos. Incluso el propio Trump, ¿no? Que incluso está controlando lo que escribimos en las redes sociales. Tú entras y tú no entras. Pero es que tú no puedes frenar la inmigración que es como fenómeno, es que van a venir sí o sí. ¿Qué te pones? ¿A pegar tiros al que llegue? Porque es que ese va a ser el desafío. No lo que escribimos, no es que controle lo que escribimos, es el pensamiento de la persona, lo más íntimo de la persona que expresa ahí. Eso es lo que está violando. Cuidado. La libre expresión y sobre todo, es que este es un tema complicado, perdón. Aquí el tema, el problema son cultura y religión. Cultura y religión, ya no hablemos de ciencia, dentro de la cultura no hablemos de ciencia porque entonces ya el choque es absolutamente, es total. Las religiones siempre van, por eso cuando se habla de un diálogo interreligioso, mentira. La religión va a ser lo que cada individuo quiera que sea. Me explico. Hay cristianos ortodoxos, ultra ortodoxos. No solamente hay musulmanes o judíos, que los vemos más, porque esos se ven. Los judíos ortodoxos y ultra ortodoxos se ven, los vemos en la televisión, pero igual a los cristianos no. No salen los curas que llevan la sotana, gente muy joven además, con sotana. Esos son nuestros ultras, yo no los critico, pero esos nunca van a tolerar a otra religión. La cultura que tuvieran tendría que ser tan sublime como por ejemplo Maimónides y Averroes. Maimónides y Averroes, ¿qué había ahí? Había dos mentes privilegiadas que se respetaban de una manera absoluta y que se admiraban mutuamente. Y cada uno tenía su religión, es evidente. Pero eso, trasladado a cualquier época y a cualquier siglo de los que tú has dicho, tendríamos que pasar por cada individuo que haga personalmente lo que su cultura y su respeto al otro le dicte.
están las guías, los guías de las religiones, llámese imán, llámese obispo, llámese como se llame, cada una, esos predican lo que les interesa a ellos, porque señores, la religión es interés, la religión tiene Estado, tiene poder, no solamente es el poder económico, es que tiene muchísimo poder. Entonces, que yo soy cristiana y me dejo llevar porque en ese momento haya un ortodoxo al frente, que no es el caso de nuestro Papa actual, ¿verdad? Bueno, pues dependerá de mí, pero yo puedo ser cristiana porque he nacido en cuna cristiana, pero puedo ser tolerante contigo que eres musulmana. Entonces sí existe la convivencia. Mientras tanto, el batiburrillo ese que has tenido en los siglos, ese batiburrillo lo tenemos hoy, y más grande todavía, porque todavía se enerva más con las telecomunicaciones a la población, cosa que antes era más difícil, pero ahora no, ahora es mucho peor y mucho más peligroso. Entonces es cada individuo el que tiene que hacer según su nivel cultural y su respeto al otro, porque si tú no me respetas, ¿cómo quieres que yo te respete? Yo te puedo decir a ti, oye, vamos a hablar, porque si tú quieres que te respete, me tienes que respetar. Entonces, digamos que es la sociedad la que tiene que ir marcando, y la sociedad se compone de individuos, y cada individuo es uno, único. Su huella digital es una, su pensamiento es uno, es suyo. Y yo pienso que todo va por ahí, y todo está por ahí. Estábamos hablando de esos siglos donde había mentes muy brillantes, y había un respeto, no era un mito, no era una coexistencia, era un mix que dependía de que personas hablásemos. Entonces... Había un sociólogo y estudioso de las comunicaciones como Marza Marluja, que decía el medio al mensaje. Pero si nos vemos lo que estamos haciendo aquí, yo estoy viendo aquí lo que está el compañero haciendo. Lo va a emitir por la televisión municipal a nivel de Córdoba y por redes sociales a nivel mundial. Las redes sociales, ¿qué es más importante? Lo que se ha hecho aquí, el concepto de que se ha hecho, que yo estoy aquí, me gusta ya el debate y aprender, ¿no? Pero veo que es muy importante este aparatito que está aquí solo, lo que va a hacer es con la grabación que he hecho. Esto es más importante porque vaya más gente, mucha más gente. Y esa es la importancia de las redes sociales, Instagram, Facebook y todo eso. Tenemos que trabajar. Ahora en Instagram hay un sitio que se llama Convivencia Córdoba. Convivencia Córdoba, que existe, no sé, no lo he creado, he visto que existe ahora y se va a hablar. Mire, no tenemos que parar la discusión. Tenemos. Gracias, disculpad por el abuso, que hoy ha sido un auténtico abuso, pero bueno, creo que ha sido interesante porque tenemos que llevarnos a la reflexión. Yo creo que la idea es llevarnos a la reflexión, mirar nuestro ayer para construir una ciudad mejor. Yo creo que Córdoba tiene un emplazamiento increíble. Córdoba fue el centro que alumbró a todo el mundo durante siglos, y creo que eso debemos de instrumentarlo para darle un poder sociológico, económico, turístico, por supuesto, ¿no? Para eso la Federación de Peñas y las autoridades competentes pues tendrán que tomar carta en el asunto, pero lo importante yo creo que es llevarnos hoy una reflexión, que es lo que yo creo que mueve a las sociedades y particularmente a la cordobesa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a Virginia y a Robert Lancois.